hoy día con un tema que da un terror, ¿Qué pasa si a uno le llega, por ejemplo, una notificación que dice orden de embargo? Ahí inmediatamente uno dice no sabe qué hacer. Ojo, ¿qué pasa si esa orden de embargo es para tu casa, pero por una deuda que no es tuya? Que podría ser, por ejemplo, de un desconocido o de tu hijo o de tu marido o de otra persona. De eso conversamos hoy en El Abogado. Comparte con nosotros. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el +569 40 23 8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y estamos con Mario Espinosa, nuestro amigo, por supuesto, abogado y gerente general de defensa de deudores.cl. ¿Cómo está, Mario? Bien, ¿y tú, Kichi? ¿Todo bien? Todo bien. ¿No se nos ha ido de vacaciones todavía? No, todavía no. Va y viene, va y viene. Sí, hay un día a la semana que se puede tomar, pero todavía estamos muy a fondo. Es importante descansar también. Sí, así es. Hablábamos de la orden de embargo. Y tú decías que este terror, y es muy cierto, yo creo que las personas que se endeudan y que están en una situación compleja, el gran fantasma y este terror es precisamente la palabra embargo. Pero hay hartos mitos sobre eso. Porque además te llaman por teléfono 100 millones de euros y que te amenazan con la amenaza. Pero hay hartos mitos en torno a ese concepto. Lo primero que me gustaría dejar en claro, bueno, no yo, sino que Mario, que la palabra embargo no es el retiro de especies. Así es. Como tú bien dices, el embargo es algo distinto del retiro, no son sinónimos y está bastante arraigado de que el embargo es el retiro. Que se llevan todas las cosas. Me van a embargar, se van a llevar todo. No, el embargo es algo normal que ocurre en un juicio ejecutivo de cobranza. Es un procedimiento más. Es parte de y consiste en un inventario y tasación de los bienes que realiza un receptor judicial en el domicilio del deudor o en el domicilio que señaló el deudor cuando tomó el crédito. Perfecto, que es lo que vamos a estar conversando. Que es lo que vamos a estar conversando. Pero es nada más que eso. Va acompañado de carabineros, sí, pero es más que nada como una medida de protección hacia el receptor judicial, más que algo más como invasivo, como una agresión hacia las familias, hacia las personas, o hacia el deudor. Pero es común de que las personas traten mal o... Puede ocurrir. Podría ocurrir. Podría ocurrir, más si es que, por ejemplo, las personas que viven ahí no son los deudores. ¿Ya? Escúcheme una cosa, querido Mario, llega el inspector, ¿me dijo? Receptor judicial. El receptor judicial, una vez, dos veces, tres veces, yo estoy obligada a abrirle la puerta a la hora que él quiere, me llega alguien me llama para decirme que va a ir el caballero a mi casa. No se avisa, porque precisamente la idea es que tú no te puedas preparar para eso, que sea medio imprevisto. No se avisa el día ni la hora, sí hay ciertos rangos, tiene que ser en días y horas hábiles y en lugar hábiles y en horario hábil. Esto es de lunes a sábado entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Que, ojo, además el mismo horario en donde te pueden llamar para cobrar. Exactamente, ya solo en ese minuto, durante ese periodo de tiempo se puede realizar el embargo. Pero a mí nadie me avisó que me iban a venir a embargar, no me dijeron cuándo, pero que sí, estoy en ese proceso. Tú sabes que te va a venir en algún minuto un embargo porque te notificaron la demanda antes. Perfecto. Y la notificación de la demanda va con una orden del tribunal que dice, ok, el receptor judicial notifique la demanda, requiere la de pago, es decir, cobre la plata, y si no se la paga usted, en ese acto está habilitado para embargar. Perfecto. Ojo además que esta notificación que dices tú de la demanda, no todos los papeles que dicen demanda, notificación, pagar urgente, acérquese aquí o si no el mundo explotará, es cierto, porque hay muchas que no son legítimas. Hay muchas formas de cobranza ilegales que envían comunicaciones o documentaciones que asemejan ser demandas judiciales. Las demandas se notifican a través del receptor judicial, están con timbres de tribunal, hay resoluciones de tribunal, está la firma del juez, hoy día, bueno, con firma electrónica, pero se identifica, está indicado el tribunal, el rol de la causa, o sea, es muy distinto a una carta de cobranza. Que corresponda a una Entonces, lo importante es que las personas sepan que si yo recibo esa notificación, es un aviso de embargo. Perfecto. ¿Ya? Es el paso previo al embargo. ¿Cuánto tiempo? Más o menos. Es muy relativo, ya, pero en general dista mucho si es que el deudor se defiende o no, porque a partir de la notificación y el requerimiento de pago nace el plazo que tiene el deudor para defenderse. Sí. ¿Ya? Entonces, si se defiende, es muy probable que el embargo se postergue un poco, a que si no lo hace, ocurra antes. Pero en general, no antes de un mes y medio se practica el embargo, porque hay varios pasos antes de. Perfecto. Acercarse significa no necesariamente a pagar. Yo puedo acercarme y
y decir que no puedo pagar, lo que no significa que no me vayan a embargar, pero... Sí, y puedo yo defenderme. Puede que la demanda tenga algún defecto, puede que el título, el documento donde consta la deuda, se llama título ejecutivo, tenga algún defecto que yo lo puedo hacer valer a través de las excepciones. Perfecto. Puede que la deuda esté prescrita. ¿Ya? Entonces, no solo lo que... La demanda es una pretensión, es lo que el banco estima. Es la idea. Es lo que el banco estima que procede cobrarte y en la forma en que procede a realizar la cobranza, pero eso no necesariamente está correcto. Perfecto. Entonces, la oportunidad y única oportunidad que tiene el deudor para defenderse es en ese minuto de esos 4 días hábiles, que puede ser más, pero asumamos que son 4 días hábiles porque para que la gente no se confíe, ya asuma que son 4 días hábiles desde el requerimiento de pago y notificación que yo tengo para presentar como deudor esas defensas. Escúcheme una cosa, yo le voy a decir algo al tiro y no se lo voy a mandar a decir absolutamente con nadie. Usted a una persona le llega esta notificación y uno cae en shock. Está un día entero llorando o angustiado sin poder pensar. Al día siguiente se lo cuenta a la vecina, al día siguiente se junta con el abogado que es tío del primo del hermano del vecino y al 4.º día ya perdió la oportunidad. Ese mismo día, tranquila, cálmese, y al día siguiente, a primera hora, va a defensadeudores.cl y le pregunta todo lo que tiene que preguntar. Listo. Así es. Oiga, ya le llegó la notificación y te vinieron a embargar a hacer la lista. ¿Qué pasa si yo ni siquiera conozco al deudor? Lamentablemente... O es mi hijo que vive conmigo, o que no vivía conmigo, pero esta deuda la tomó cuando vivía conmigo, pero ahora vive en otro lugar, Sí. o la tomó mi marido y yo nunca me enteré. Esta es una situación que lamentablemente es más común de lo que uno quisiera. Ya está dentro de las reglas del juego, porque las notificaciones y las demandas se radican en el domicilio del deudor que señaló cuando tomó el crédito, que puede no ser necesariamente el vigente al momento en que la cobranza se realiza. Perfecto. ¿Ya? Entonces, pareciera que es injusto, ¿ya? Pero el receptor judicial... O sea, es injusto que te quiten tus bienes por una deuda de una Pero persona hay una que solución. puedes tú eventualmente ni conocer. ¿De qué? Sí. Pero el receptor judicial no tiene no tiene la obligación de... por así decirlo... Verificar si esa es la dirección o sea, o... sí, cuando él notifica tiene que certificar que la persona vive ahí. Ya. ¿Ya? Y que ese es su domicilio. Pero Lo si que yo hace- le digo no vive aquí, ni lo conozco, El receptor judicial deberá certificar que la persona no vive ahí, estampar búsqueda negativa y buscar otro domicilio del deudor, pero eso muchas veces no ocurre. y hacen igual el embargo, que es la Le hacen lista igual el nomás. embargo porque Perfecto. si no encuentra nada y la vecina dijo que vivía ahí, entonces eso fue suficiente certificación para que el deudor se presumía que vivía ahí, entonces ya queda como radicado en ese domicilio, afectando a terceras personas que no son los deudores eventualmente. Perfecto. Perdone, que le haga la lista tampoco significa que el día siguiente vaya con el camión. No. Tranquila, deje que el caballero haga su lista, aunque usted le diga que no vive ahí, pero ahora le vamos a decir todo lo que tiene que hacer. ¿Uno está obligado a abrirle a la persona que viene a hacer la lista? No, ya, porque no es obligación hacerlo, pero ahí lo que va a hacer el receptor es estampar oposición al embargo y al tiempo siguiente, a las semanas siguientes va a volver acompañado de carabineros y ahí Y sí pueden va... romper la puerta. Sí, si no hay nadie pueden descerrajar, ¿ya? Perfecto. Es decir que no es que le echen la Mejor puerta hablarle a la abajo, buena. con un cerrajero van a abrir y dejar Sí, cerrado y facultad de allanar, es decir, de ingresar sin autorización del morador o de la persona que vive ahí. Perfecto. ¿Ya? Ya, que me había quedado esa dudita. Entonces Ya. se produce este inventario. Se va el caballero. Adiós, señor. Adiós. Si ¿Qué hago esos- ahora? si esos bienes son del deudor, nada que hacer, esos bienes se van a rematar si el deudor no paga la deuda o si se rechazan las defensas que opuso si es que se defendió. Perfecto. ¿Ya? Pero si esos bienes son de terceras personas, por ejemplo, es muy típico, deudas de los hijos en los domicilios de los padres, deudas de anteriores Moradores de la casa, o claro. arrendatarios del lugar, etcétera. Es muy común que se produzca embargos sobre bienes distintas del deudor y la ley exige que solo puede recaer en embargo sobre bienes del deudor, Perfecto. no de terceras ¿Y personas. cómo yo demuestro que mi hijo específicamente vivía aquí cuando tuvo esa deuda, pero ahora no? O al revés, o es del arrendatario anterior. ¿A dónde voy? ¿Con quién La hablo? única forma para que ese embargo mal hecho sobre bienes de personas De un ajenas tercero. a la deuda es a través de una tercería. Una tercería de posesión. Se llama, claro, hay tercería de posesión y tercería de dominio, pero la más común, la más recomendable, la más sencilla, perfecto, también incluso de procedimiento y de prueba, es la tercería de posesión. ¿Qué significa? Probar, acreditar que los bienes que están en el domicilio de donde se Son notificó la míos. demanda
no son del deudor o no están en posesión del deudor, sino que están en posesión mía como tercero ajeno a la deuda. Ya, antes que me diga dónde, cuándo y con quién hago esto de la tercería, yo, por ejemplo, si compré el sillón o la televisión con mi tarjeta de la multitienda a nombre mío, Sí. yo puedo decir, aquí está la boleta, está a nombre mío. Está a nombre mío, eso es una buena prueba. Perfecto. Puede ser, por ejemplo, que yo sea el dueño de la casa y mi hijo vivía de allegado conmigo durante mucho tiempo. La escritura de la propiedad, acreditando yo el dominio, también es una buena prueba. Las cuentas de servicios básicos, por ejemplo, que me acreditan que yo como tercerista vivo ahí también. Luz, agua, gas, Luz, agua, ¿ya? a mi nombre, un certificado de residencia de la Junta de Vecinos. Una foto en el cumpleaños de alguien con el televisor atrás, porque... No creo que... No, porque a veces uno no guarda la boleta, que lo voy a volver a reiterar, guarde todas las boletas en una carpeta en su mail, saquen una foto y la Sí, guardan. pero tampoco es debido de muerte si yo no tengo la boleta, porque Ah, la ya. boleta no acredita dominio. Lo único que acredita la boleta es, ¿Quién pagó? uno, la venta y quién pagó el impuesto. Nada más. Ya. Entonces, no, ojalá la tuviéramos, porque Ya, si no pero la si no- tuviéramos, yo lo puedo suplir con otros medios de prueba. Perfecto. Y además, siempre es importante en un procedimiento de tercería la declaración de al menos 2 testigos que certifiquen y ratifiquen esta situación, ¿ya? Que en el fondo que la deuda es de una persona o que ya no vive ahí, o que si bien vive ahí, vive allegado porque es la casa de los papás y son los papás los que han sido dueños de la casa y de De las toda cosas que la están vida, dentro, perfecto. y les consta porque los han visitado, porque han compartido en alguna oportunidad. Pueden ser familiares, testigos, No. vecinos. Ah, no, pueden ser Familiares no pueden ser, son testigos inhábiles, sí pueden ser vecinos, pueden ser cierto grado de amistad. Lo que la ley exige es que no exista amistad íntima, es decir, una amistad que haga suponer una Que pueda falta de, mentir. Perfecto. de imparcialidad del deudor y que pueda tratar de favorecer por quien está declarando. Pero podría ser, por ejemplo, un compañero de trabajo Un o compañero de incluso trabajo, tu jefe. un vecino, Perfecto. puede ser... Un contrato de trabajo, un ex jefe Claro. que te conoció y te contrató cuando estabas ahí. Habrá que valorar la prueba atingente, pero lo importante es que aquí se busca acreditar que las cosas que se anotaron, las cosas que se embargaron, no pertenecen al deudor, sino que pertenecen a esta persona tercera que está presentando la tercería. Ojo, es súper importante esto de la tercería de posesión porque ni siquiera tú tienes que buscar a el dueño de la deuda, ya sea tu hijo o alguna persona, o a una persona que vivió acá que tú ni siquiera conoces. O sea, tú no tienes que decir de quién es la deuda, tú solamente dices que tus Estas cosas no son del tuyas. deudor. Punto. Mira, aquí no necesita que declare el deudor ni nada por el estilo. estas cosas son mías, eso es todo lo que hay que hacer. Así es. Y lo importante que tiene esta tercería es que lamentablemente es la única forma que tiene el tribunal para verificar de que esas cosas no son del deudor. Perfecto, o sea, no hay otra opción. No hay otra ¿Y opción. la tercería de dominio qué es lo que es? ¿Es lo mismo? La ¿Más tercería de complicado? dominio está reservada para los, más que nada, bienes registrales, los que requieren alguna inscripción, ¿Como un auto, por como un ejemplo? auto, como una propiedad, como ya. un bien raíz. También se puede utilizar para los bienes mobiliarios al interior del domicilio, solo que no es aconsejable porque el procedimiento es distinto, es más largo. ¿Ya? La prueba está bastante más restringida. La forma de probar el dominio está muy restringida sobre Solo a dos ciertos o tres documentos. igual, ¿ya? perfecto. En cambio, la tercera posesión es más rápida, la suspensión del procedimiento es más fácil lograrla y la prueba es un poco más sencilla. Entonces, en general, cuando ocurre este tipo de situaciones, uno Tercería lo que de recomienda es posesión. la tercería posesión y una tercería dominio. 3 cosas. 1, ¿con quién hablo el tema de la tercería de posesión? 2, ¿cuánto tiempo tengo para hacer la tercería de posesión? Y 3, ¿cuándo me libero del cachito? ¿Con quién hablo? Abogado. Sí La o sí. tercería se hace a través de abogado. Si no puede pagar un abogado, en general las clínicas jurídicas de las universidades y la Corporación de Asistencia Judicial tramitan tercerías. Ah, tramitan, Sí, perfecto. tramitan tercería. ¿Las universidades me dijiste? Hay algunas universidades que tienen clínicas jurídicas Qué de bueno. estudiantes de últimos años. Años, sí. Los estudiantes a partir del tercer año tienen lo que se conoce como habilitación o jus postulandi, como se conoce técnicamente. ¿Cuánto que me Jus gusta saber? postulandi, Jus postulandi. que te permite comparecer en juicio. Perfecto, aunque todavía no tengas el título. Patrocinado por un abogado, pero sí puedes presentar escritos a tu nombre y firmar. ¿ya? Perfecto. Entonces, las clínicas jurídicas de las universidades también tramitan ¿Son tercería. poquitas o hartas universidades? Hay varias, ya que Hay varias. sí los han incorporado Mire dentro de su qué- malla. Mire qué buena idea, porque hemos sabido de universidades que prestan harto servicio, incluso de contabilidad, etcétera, y ahora incluso me estoy Sí, enterando de... son varias universidades que abogados. tienen ese Psicología servicio. también, qué bueno. Entonces, es necesita un O la abogado que te corporación, patrocine, o o la un abogado corporación particular. o un abogado particular. Pero defensadeudores.cl es mucho más fácil, rápido y simple. Segundo, ¿cuánto Que tiene tiempo que ser ya. Yo le ¿Cuánto di un día a es la señora y el urgente? día siguiente. ¿Cuántos días tiene? A ver, en la ley
a lo menos 10 días hábiles tienen que transcurrir entre el embargo y el derecho que tiene el acreedor para solicitar el retiro de especies. O sea, a lo menos transcurren 10 días hábiles. Entre que me vienen a hacer la lista hasta que me van a ir a buscar las cosas. Hasta que puedan solicitar el retiro. Ya. En la práctica es bastante más tiempo. Ahora, Sí. el llamado es que las personas no se relajen. ¿Ya? Ah, ya. Porque la próxima vez que ellos se enteren de esto es porque le van a notificar la designación de martillero y el retiro de especies. Por lo tanto, ahí ya como que, como se dice, el agua llega al... Ya está muy tarde. Exactamente. Porque además me imagino que uno llega con el abogado a presentar la tercería de posición, que ya me va a decir cómo se hace, dónde, cuánto se demora, etcétera, a un lugar y no es al tiro, oye, la casa tanto, no hay que ir a... No, pues me No. imagino que es un procedimiento. Es un proceso. Lo importante es que las personas no dejen pasar tanto tiempo. No es que Tengan que ir al tiro. No es que tengan que ir al día siguiente a presentar una tercería, pero que no dejen pasar más de una semana, 2 semanas, porque cuando no hay este tipo de presentaciones, a veces los juicios van más rápido de lo que debieran y se pueden pasar un mal rato. ¿ya? Perfecto. Ahora, una tercería de posesión es algo relativamente sencillo Sí. de preparar, o sea... Sí, es sencillo, es un procedimiento sencillo, es rápido de resolución. Ya, ¿y dónde la llevo? Se presenta en ¿Yo el o mi juicio. abogado? Tu abogado, tú ¿Ya? le tienes que dar un poder, tú como tercerista le das un poder y esto se presenta en el juicio donde se verificó el embargo, o sea, en el juicio ejecutivo. Se llama incidente, es como un mini juicio dentro del juicio ejecutivo probablemente tal. Que tiene asignado un tribunal. Que tiene un y tribunal, es el mismo tribunal, es el mismo rol, solo que Perfecto. se lleva aparte, por así Ya. decirlo, y tiene un camino separado del juicio ejecutivo que va en contra del deudor y que producto de esta Es injusticia... como un paréntesis que diga, ojo, no soy yo y esto no Sí, es de y él. la gracia que tiene la tercería es que existe la posibilidad de que el tribunal, y generalmente así ocurre si se acompañan buenas pruebas, que decrete la suspensión del procedimiento. Ya. Es decir, que mientras resolvemos la tercería, no se haga el retiro y el juicio no siga avanzando. Perfecto. Entonces, por eso es o sea, importante el momento que tú presentarla pronto. presentas, perfecto. ¿Ya? Tenemos que ir a un corte rapidito, pero a la vuelta te quiero preguntar cuánto tiempo el tribunal me dice a mí si es que está aceptada o no. ¿Y qué pasa si incluso así las pruebas no fueron suficientes? Tengo una nueva opción para presentar más pruebas, nos vamos a un pequeño cortito. Yo debo, Como 30 veces mi sueldo. cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y ahora sí, entonces, yo lo presento y ¿cuánto me dan una Claro. respuesta? Quedamos en que presentamos con un abogado, con buenas pruebas, que se puede ordenar la suspensión del procedimiento y ahí empieza la tramitación de la tercería. Ya la tercería, dentro del periodo más importante, es la prueba. Y en ese sentido no basta solo con los documentos, ¿ya? La factura, las boletas que tú tenías, el título de dominio de la El propiedad. testigo. Es importante también que los testigos que refrenden Vayan. y ratifiquen lo que yo estoy diciendo en el escrito de tercería. Perfecto. En general, una tercería sin testigos no va a ser acogida por el tribunal. ¿Escuchó? Ya, por eso es Tiene que tener los importante. testigos. ¿Escuchaste? Ahora, ¿cuánto se demora esto en promedio? Es relativo. Ya los juicios, los ¿Pero procesos 6 meses o 10 días? Yo te diría que una tercería tramitada de manera normal, con una diligencia normal, debería estar en 45 días resuelta. Ah, perfecto, un poquito más de un días, mes. Sí, 45 60 días resuelta. ¿ya? Perfecto. Si se acoge, Estupendo. me fue bien. Sacamos la champaña y celebramos, como digo Ya yo. mis bienes quedan liberados del embargo, el embargo se deja sin efecto y ya no me van a volver a molestar por esta deuda. Ya. Si se rechaza, ya porque la prueba fue insuficiente, O el porque testigo no el llegó. testigo no llegó, o porque el tribunal estimó que en realidad no era está tan clara que la claro. posesión, etcétera, yo tengo la posibilidad de apelar y que sea la Corte de Apelaciones la que revise ese fallo y resuelva en definitiva si se va a acoger o se va a rechazar la tercería. Escúcheme bien una cosa. Si usted no hace la tercería de posesión, le van a rematar los bienes que son suyos a nombre de la deuda de otra persona. Así es simple. Aunque sea injusto, etc. Tiene que hacer el procedimiento. Porque no hay forma que el tribunal se entere que esas cosas no son del deudor. El tribunal, ¿qué es lo que asume? Asume que el deudor dio un domicilio, que se notificó ahí, que se certificó que vive ahí, por lo tanto asume que las cosas que se embargaron son del deudor. Exacto. Y uno tiene que decir, aunque sea injusto, porque por lo demás debería no sé quién pagar mi abogado, porque ellos me metieron en este cachito gratis,
Pero bueno, tiene que hacerlo para defender sus cosas. Y si es que presenta todas las pruebas y no le va bien, también tiene que apelar. Si ya en la apelación no pasa nada, ahí Ya se no va a hay- perder las cosas. Ahí sí. Y yo no soy responsable de, por ejemplo, si la deuda es de mi hijo, No, las de deudas decir son dónde él vive. Las deudas son personales, Ya. por lo tanto responde el deudor y no las personas que viven con él o sus familiares. Y si me preguntan ¿ya? a mí dónde vive su Yo hijo, puedo decirlo. ¿puedo no decirlo? Puedes no decirlo o puedes Ah, decirlo. ya, Ahí decirlo. no tienes una obligación de, Ya, no estoy obligada. Ya. de señalar, de decir de dónde vive el deudor. La verdad Perfecto. que lo importante es que si tú no eres el deudor y si se están arriesgando bienes tuyos, tienes Tercería de posesión. tercería de posesión. Dos cosas. Oye, se me vienen tantas preguntas. Uno, ¿cuánto tiempo pasa desde que yo entro en mora o dejo de pagar hasta que podrían eventualmente embargarme mis cosas? Y dos, Ya. ¿qué es lo que es embargable y qué es lo que no es embargable? Tiempo entre que se produce la morosidad y la demanda judicial es relativo, pero a lo menos 3 meses. Antes de 3 meses no te demandan. En promedio, entre el cuarto y el sexto mes se presenta la demanda judicial. ¿Siempre demandan o depende del monto, depende de la empresa o depende de si es un crédito o si es una... ¿Qué? Para demandar ejecutivamente tú necesitas, como acreedor, tener un título ejecutivo, que en materia de endeudamiento o es un pagaré, o es una letra de cambio, o es una factura, o es un cheque, ya que son los títulos ejecutivos típicos. O una deuda ¿ya? en una tarjeta, pues, ¿no? Claro, pero la deuda de la tarjeta va asociada a un pagaré. Ah, Por ya, lo tanto, pagaré, ya, si es tú que debes eso una no tarjeta de sabía. crédito, Es un ellos van a pagaré, tener en un el fondo. pagaré para cobrarte esa plata que Perfecto. tú les debes. Y ahí lo importante es que ellos no tienen un plazo establecido para. Porque me imagino que para depende de la cantidad de demandar, gente que no pagó. Para demandarte más allá del plazo de prescripción. Son ¿ya? 5 años. Que son 5 años para la deuda y en el caso de los títulos ejecutivos como el pagaré es 1 año de la acción ejecutiva. Y entonces en general nunca te van a demandar después de un año, porque saben que la acción ejecutiva ya prescribió. ¿Qué es lo que es ¿ya? una acción ejecutiva? La acción ejecutiva es la facultad que tiene el acreedor para iniciar un juicio de cobranza ejecutiva que implique el embargo de los bienes para perseguir el cumplimiento de su deuda. Ya, pero si yo tengo una deuda en una tarjeta de crédito o una tarjeta en una multitienda, por ejemplo, y no la pagué nunca más, y se debe, impuestos, intereses, 5 años tendré que esperar eventualmente que nadie me demanda o 1 año. Depende. Para la prescripción de la acción ejecutiva, 1 año. Para la prescripción de la deuda, que es otra cosa, porque entre el periodo entre 1 año y Puede que no me 5 demanden. años te demandan por otro procedimiento. Perfecto. La diferencia entre uno y otro es que en la acción ejecutiva te da por indubitada la deuda. ¿Qué significa indubitada? Sin duda, o sea, hay un Ya, está documento, claro, hay un se documento debe. que es un título ejecutivo que da cuenta fehaciente de la existencia de la deuda y no tengo que acreditar qué fue lo que la generó, en qué condiciones la generó, porque se da por establecida. Perfecto. ¿Ya? Después de 1 año, tú igual puedes demandar el cobro de una deuda, pero ya tienes que recurrir a un juicio declarativo. ¿Qué significa eso? Que un tribunal tiene que aclarar que la deuda existe. 1, las ¿Cuándo se condiciones contrajo? pactadas, el ¿Cuándo se va a plazo, pagar? ¿Cuánto el se monto, debe? Todo. etcétera, Ah. el negocio causal que la generó. Entonces es una carga mucho más larga, mucho más compleja y donde las opciones de defensa también son mucho mayores. Perfecto. Entonces ¿Ya? entiendo que por una deuda de 400.000 pesos, 800.000 pesos, seguramente te pueden demandar, pero seguramente también es probable que no te demanden. Ese es un análisis que hace el acreedor en particular. Yo he visto demandas desde 150.000 pesos, desde 100.000 pesos. Hasta 400 hasta miles de millones de pesos. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Hasta de Entonces es- 150.000 pesos, Sí, mira. de retail muchas veces hay demandas por esos montos. Que se hace no con la finalidad de quizás recuperar algo, se hace con la finalidad de buscar el castigo de la deuda y la incobrabilidad judicial para efectos de asignar esos montos de créditos incobrables pérdida? como pérdida contable para hacer Ah, o rebajar. sea, ni siquiera lo hacen tal vez para que la persona pague porque No, necesitan pero esos tienen la obligación de 150 hacerlo para lucas. poder hacer Tienen- esa operación contable. Mira, ahora también puede ser que nunca te demanden. Hay algunos acreedores. Porque hay gente que yo he escuchado que diga, no, a mí no me han demandado, ¿no? Hay ciertos acreedores que, o porque no cuentan con un título ejecutivo perfecto y que tienen que perfeccionarlo a través de gestiones judiciales, No, no seguramente demandan no lo van a y hacer. solamente hacen gestiones de cobranza extrajudicial. ¿Las deudas del TAC, por ejemplo, es demandable? Sí, pero a través de un procedimiento distinto y especial que se realiza en el juzgado de policía local. Es un procedimiento ya. de juzgado de policía ¿Y local, los no tiene gastos nada. comunes? Los gastos comunes sí se hace a través de un juicio ejecutivo como si fuera un pagaré. Claro, porque uno habla de embargo en realidad por deudas en casas comerciales o con el banco.
Pero me imagino que hay otras deudas que también podrían Gastos llevar a comunes eso. puede generar el embargo de bienes porque es un título ejecutivo especial que es el certificado del comité de administración que da cuenta de la Claro. deuda. Es como se asemeja a un pagaré, por así decirlo. Claro, no hay un pagaré, pero sí No. en el fondo En el una caso de las deudas de autopistas es un procedimiento especial en los juzgados de policía local, donde incluso se puede recargar el monto del valor de la deuda y genera la posibilidad de embargo, pero solo después de la sentencia que acoge la demanda de la autopista. Perfecto. ¿Y una deuda en una clínica también? Sí, porque esas deudas Ahí además generalmente hay que constan en firmar. pagaré. Tanta información que uno desconoce y por Dios que es importante. ¿Cuánta gente le han embargado sus casas por deudas de otros que no sabían? Y no tenían Por eso idea la de María es cadena nacional. y porque no tenían idea de que esto y muchas veces la persona llega a una demanda de una tercera persona y se arranca. Claro. Dice, ¿qué me meter en hazme problemas? caso. No. Y donde hay una Tenemos solución. pregunta, Evelyn nos está escribiendo, nos mandó un WhatsApp al más 569 40 23 8905 y nos pregunta: arrendé mi casa a una persona que no ha pagado un crédito. Hace poco llegó un receptor judicial a embargarme, no supe qué hacer. ¿Estoy a tiempo para defenderme? Está a tiempo para defenderse y hacer esta tercería. Perfecto. Es usted un caso muy típico. Claro que ¿ya? no nos dice cuándo. No, pero sí. Hace poco. Hace poco. Y además, en general, las tercerías, ¿cuál es el último minuto en que tú puedes hacer antes que se rematen las cosas? O sea, tú puedes rescatar bienes incluso que se han retirado por el martillero. ¿Puedes rescatarlo? Y puedes Ah, rescatarla y el tribunal dice, ok, esos bienes no son del deudor, De vuelta. martillero, de vuelta al domicilio. De que te lleguen en las mismas ¿de dónde condiciones, la esa sacó? es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero ese es como tu último minuto. Perfecto. Antes que se rematen. ¿Ya? Ahora, lo ideal es no pasar por el mal momento que significa un retiro de No, especies y no. hacerla pronto después Evelyn, que ocurrió el acércate embargo. inmediatamente a defensadeudores.cl. No sé en dónde vives, pero hay más de 15 sucursales a lo largo de todo Chile. Ahí tiene que haber más de una cerca de tu hogar. Acércate y pregunta. Es absolutamente gratis la primera consulta y ahí te van a poder orientar. Y la pregunta que me quedó pendiente, ¿qué bienes eran embargables y no? En general, existe lo que se llama el derecho de prenda general de los bienes del deudor, que es que todos los bienes son embargables, excepto aquellos que la ley declara inembargables. O sea, la regla general es que todos son los bienes embargables. ¿Cuáles son inembargables? Mi cama, po. Bienes de primera necesidad de subsistencia. Ya. La cama, la ropa. Hoy día también se acepta la cocina, el refrigerador. Hoy día se entiende que es un bien de primera necesidad Claro, de si no, donde subsistencia. cocines, Probablemente ¿cómo un guardo la refrigerador ropa, la comida? hace 50 años atrás no era de primera necesidad. Hoy día se estima que sí. Ya. Eso va variando a partir del criterio de los tribunales. El sueldo es inembargable hasta 56 UF. Lo que exceda ese monto sí Es es embargable. embargable. Mi computador. Las herramientas de trabajo de Herramientas. artesanos, de carpinteros, esto tampoco es embargable porque se entiende que es un medio de subsistencia. ¿Y mi computador No, eso sí. con el que yo trabaje igual? No, sí, eso sí. ¿Y mi perro? No, ¿Y mis plantas? no, Ah, no me la embargan. no. Ahora un cuadro sí, porque en fondo Podría tener valor. tiene valor económico. Claro. Y después esas cosas las rematan. Se rematan. Yo creo que los remates va siempre la misma gente que sabe el dato y tienen todas sus casas llenas de cosas. Bueno, hay Porque además los deben rematar. bastante negocio alrededor de los remates donde salen a muy bajo precio. Entonces también ahí las personas dicen, oye ya, ok, que me rematen, no importa, con eso pago la Después voy- deuda y es muy probable que no alcance a cubrir un ínfimo Claro. porcentaje del valor de la deuda. Las joyas también, Sí, obvio. son embargados. Hasta la de matrimonio. Es oro. Es que tiene Es oro en valor peso, económico. tal cual. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Oye, que soy preguntona yo, Mario, Está bien, perdón. buena idea. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Muchas gracias, mi querido Mario, por No, haberme gracias a ti, acompañado. que Te estés muy estrujé así. Ojalá que a la gente le haya servido este programa. Si no, también copie el link en lared.cl y lo reenvía a todas las personas que les pueda servir. Un besito, que tengan un lindo día. Chao, chao. Claro que te piden la